Muy buenos días, doy la bienvenida a todos los participantes. Hoy los voy a acompañar con lo que es la capacitación de introducción a costos. Mi nombre es Viviana Restrepo Quintero, entonces vamos a empezar con lo que es la sección del día de hoy. Bueno. Como objetivo tenemos que se va a explicar de forma teórica el manejo de costos de producción en AgroWin. Vamos a ver lo que son todo lo que son los términos, vamos a ver lo que es la clasificación de costos, toda la parte de metodologías de costos y vamos a realizar como unos ejercicios teóricos en el proceso y ya vamos a ver un proceso de implementación en el sistema de AgroWin. Vamos entonces a ver un poco lo que es el contenido. Vamos a ver lo que es la definición de costos de producción. Es importante ya que nos va a aclarar el término de costos, entender mejor y poder implementarlo en la parte práctica. Vamos a ver lo que es la clasificación de los costos de producción, las metodologías de costos, revisando estas metodologías ya cada usuario va a implementar la más viable para su finca o para su empresa. Vamos a ver lo que es la ruta contable de costos. Vamos a revisar cuál es el movimiento que tienen los costos en la parte contable de mi finca. Y vamos a ver toda la automatización de la ruta de costos. También vamos a revisar cómo se automatiza desde el sistema toda la ruta contable de costos de producción, ya que el sistema tiene toda esta ruta automatizada. Y por último, vamos a revisar lo que es el proceso de cálculo de variación, que esto también lo hace el sistema automáticamente desde el sistema. Bueno, vamos entonces a empezar con lo que es la definición de costos de producción. Esta definición es la que nosotros manejamos y es muy acertada. Seguramente ustedes podrán encontrar diferentes definiciones de costos, pero esta es como la que más resume lo que es un costo de producción. Entonces, en esta parte vamos a entender como costos de producción la valoración económica de los recursos sacrificados o dejados de percibir en la obtención de un fin productivo. Esta definición se desglosa en tres conceptos básicos. Tenemos valoración económica, recurso sacrificado o dejado de percibir y el fin productivo. Más importante que aprendernos la definición de qué es un costo, debemos entender qué es valoración económica, qué es un recurso sacrificado y qué es un fin productivo, que es como el objetivo de esta capacitación. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la valoración económica, que es como el costo monetario que tiene cada recurso. Cuando hablamos de recurso sacrificado, normalmente es la mano de obra, la materia prima o los insumos inmateriales. Y cuando hablamos ya de fines productivos, hablamos de los lotes y cultivos, digamos ya el fruto de esos lotes y cultivos. Esta definición de costos no solo se maneja de forma teórica, lo vamos a ver implementado o inmersa desde el mismo registro de la información en el sistema. Por ejemplo, cuando estamos registrando la información en el sistema, nos va a preguntar cuál es el recurso que estamos sacrificando, donde por medio de la operación de planilla de labores vamos a seleccionar lo que es la mano de obra. Y si es, por ejemplo, un insumo, lo registramos por una planilla de uso y consumo. También nos va a preguntar cuál es ese fin productivo, es decir, cuál es el centro de costos, el lote o el cultivo al cual se le van a cargar esa mano de obra o esos insumos que se están consumiendo. Y también tenemos lo que es la valoración económica. En por ejemplo, en una planilla de labores se va a ver como reflejado la tarifa que se paga por las jornadas que se trabajó, por ejemplo, en cada cultivo. Para entender mejor estos tres conceptos, vamos a verlos como por separado. Tenemos primero lo que es la valoración económica. Como les decía hace un momento, la valoración económica es el valor monetario, es decir, contable o de mercado de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un proceso productivo. Tenemos, por ejemplo, lo que es el pago de mano de obra. Este es un valor monetario. A mí me cuesta pagar la mano de obra. Tenemos el pago de insumos y materiales que se aplican en los cultivos y el uso de maquinaria de equipo. También se entiende o se mide como una valoración económica.
También hay otros recursos que se consumen en el desarrollo de un fin productivo y esos recursos no necesariamente constituyen salida de dinero, pero a pesar de que no haya salida de dinero, es necesario valorarlos, porque se debe considerar como un costo en el desarrollo de los diferentes proyectos. Por ejemplo, si yo trabajo dentro de mi propia empresa, puede presentarse el caso de que yo no perciba un salario, pero a pesar de que no se presente una salida de dinero, es necesario considerarlo en los costos y valorar esa mano de obra. Listo, entonces aquí tenemos como ya claro lo que es la valoración económica. Hablemos ahora de un segundo concepto que es el recurso sacrificado. Vamos a entender como recurso sacrificado todo lo que se sacrifica para obtener los fines productivos o los productos de mi finca o de mi empresa. Cuando hablamos de recursos sacrificados, generalmente hablamos de lo que es la mano de obra, de lo que es la materia prima o insumos y materiales y lo que es la maquinaria de equipo. Lo que hacemos es utilizarlos en nuestro proceso productivo para obtener nuestro producto final y posteriormente pues va a ser vendido. ¿Por qué hablamos de recursos sacrificados? Un recurso se considera sacrificado cuando para efectos de su uso es imposible retornarlo a su condición original o inicial. ¿Sí? Lo mismo sucede es decir, nosotros utilizamos la mano de obra en la siembra de café. Aquí sacrificamos nuestra mano de obra porque esas horas que se invirtió en el cultivo de café no vamos a poder devolverlas a su estado inicial, no vamos a poder recuperar esas horas que ya se invirtieron. Lo mismo sucede con los insumos. Por ejemplo, si compramos un bulto de fertilizantes, él tiene un costo. Al utilizar una parte de ese fertilizante para mis cultivos, ya lo estoy sacrificando y él ya no va a volver a su estado original. Ese bulto, al sacar esa parte y al utilizarlo en mis cultivos, ya estamos sacrificando como una parte de ese bulto y este ya no lo va a poder devolver o retornarlo a su estado pues original. También debemos tener en cuenta que generalmente los costos de producción se calcula con base a los recursos que se sacrifican, como la mano de obra y los insumos y materiales. Pero también existen otros costos, como por ejemplo la maquinaria de equipo. Nosotros utilizamos la maquinaria y equipo por número de horas, entonces el uso de esas maquinarias deben ser consideradas también como un recurso sacrificado. Vamos a revisar el otro concepto básico del concepto de costos de producción, que es fin productivo. Los fines productivos son las áreas productivas de la finca o de la empresa cuyo fin es producir productos. No solo son lotes o los cultivos, también puede ser el producto como tal, que ya salen pues, de los cultivos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el cultivo de aguacate, el cultivo de café, un cultivo de limón. Cuando estamos hablando del agro, básicamente los fines productivos son los diferentes cultivos que al final nos va a arrojar un producto. Entonces tenemos que los fines productivos son el resultado que se espera de transformar los diferentes recursos durante un proceso productivo. Bueno, ya teniendo claro los tres conceptos de la definición de costos, vamos a ver cómo es como la consecuencia de este. Podemos decir que cuando hablamos de recurso, este puede ser clasificado desde dos puntos de vista. Lo podemos clasificar por la naturaleza del recurso, es decir, si es una mano de obra o un insumo o materia prima. También lo podemos clasificar desde el destino donde se va a sacrificar el recurso, es decir, en qué lote o cultivo se va a consumir o se va a sacrificar este recurso. Por un lado,
Cuando clasificamos los recursos desde estos dos puntos de vista, se genera como una matriz bidimensional, en el cual vamos a encontrar, por un lado, los recursos, como por ejemplo el fertilizante, herbicidas o mano de obra. Aquí ya conozco cuál es mi recurso. Y por el otro lado, vamos a encontrar los destinos de los recursos, donde tenemos lo que es el cultivo de café y, por ejemplo, el cultivo de limón. Por lo tanto, cuando se presenta un costo es necesario definirlo o clasificarlo de estas dos formas. Entonces, necesitamos saber cuál es la naturaleza, cuál es ese recurso que estamos sacrificando, si es un fertilizante, si es un herbicida o mano de obra. Y también debemos indicar cuál va a ser como ese destino, centro de costo, lote o cultivo, donde se va a sacrificar estos productos o esta mano de obra o estos insumos y materiales. En este caso, tenemos como destino el cultivo del café y el cultivo del limón. Entonces, primero, podemos observar que podemos costear cada recurso. Por ejemplo, tenemos que para los fertilizantes tiene como costo total 240.000 pesos. Para los herbicidas tenemos un costo total de 120.000 pesos. Y para la mano de obra tenemos un costo total de 750.000 pesos. O si queremos, podemos totalizar por destino de cada recurso. Por el cultivo de café tenemos como costo totales un valor de 435.000 pesos y para el cultivo de limón tenemos unos costos totales de 675.000 pesos. Aquí observemos que independientemente de la forma como queremos costear, sea por producto o sea por destino, el total del costo va a ser el mismo y en AgroWin vamos a poder conocer ambos totales. Bueno, vamos a seguir con la siguiente tema de nuestra contenido de capacitación y es la clasificación de los costos de producción. Cuando se va a implementar un sistema para manejar costos de producción, lo primero que debemos definir es qué método de clasificación es el método pues, de clasificación de los costos. Y este método de clasificación de costos debe responder a nuestros intereses y a las necesidades particulares que tengamos de información. Existen muchas formas de clasificar los costos. Lo que debemos es definir es cuál es el más adecuado según nuestros intereses. En esta sección vamos a revisar unas de tantas clasificaciones de costos que existen. O entonces, una de ellas es la clasificación de costos de producción es por su función. Aquí tenemos que se clasifican por costos de producción y tenemos los gastos empresariales. ¿Qué vamos a considerar entonces como costos de producción? Primero, que son todas aquellas erogaciones o salidas de dinero destinadas a la transformación de materia prima en productos. Tenemos también que todo lo que es mano de obra, los insumos y materias que utilizamos en los diferentes cultivos. Tenemos que pagamos los servicios públicos que están directamente ligados o que se utilizan directamente en los cultivos. Tenemos, por ejemplo, el sueldo y cargas sociales del personal de producción y también tenemos como, por ejemplo, los costos de envases y embalaje y que vamos a entender como gastos empresariales, que son todas las erogaciones necesarias para mantener funcionando la empresa o la finca. Son todos los costos que no son de producción. Hablamos aquí, por ejemplo, de la administración, de la logística y estrategia empresarial. Son como aquellos costos que no están relacionados con los productos, con un producto en especial, son indispensables para el funcionamiento de la empresa o la finca, pero no están incluidos en los productos. Por lo tanto, si hablamos de los costos de acuerdo a su función, en la finca o empresa se clasifican en dos. Por un lado, los costos de producción y por el otro lado, los gastos empresariales. Tenemos entonces que los costos de producción son aquellos que están directamente relacionados con el producto y los gastos empresariales, a pesar de que son indispensables para el funcionamiento de la empresa, no están directamente relacionados con un producto en específico. Aquí tenemos como unos ejemplos.
que preparé, vamos como para entender un poco mejor cómo es esta clasificación. Aquí vamos como a empezar a clasificar estos ejemplos. Entonces, tenemos como un primer ejemplo que dice que el costo de la aplicación, de un fertilizante al cultivo de maíz. Aquí lo vamos a clasificar como gasto empresarial o como un costo de producción. Sería un costo de producción. ¿Por qué? Porque es un fertilizante que estoy utilizando directamente en uno de mis cultivos o fines productivos. En este caso, el cultivo de maíz. Tenemos otro ejemplo que es el costo de la papelería utilizada en la oficina. ¿Es un gasto empresarial o un costo de producción? Sería un gasto empresarial, porque digamos que la papelería de la oficina es un valor en que yo debo incurrir para mantener el funcionamiento de este, y yo tengo que comprar esa papelería así yo no tenga producción durante el periodo. En este caso sería un gasto empresarial. Otro ejemplo es el costo de la fumigación de todos los lotes y de las fincas. En este caso sería un costo de producción, porque estoy hablando de los lotes que son mis fines productivos. Otro ejemplo es el costo de la mano de obra para la fumigación del área social de la finca. Este caso sería un gasto empresarial porque el área social no está ligado o ligada a los lotes o cultivos de la finca que son como mis fines productivos. El 5 ejemplo que tenemos es el costo de los fertilizantes comprados y almacenados para aplicarlos a los cultivos más adelante. Este caso no sería ni un costo ni un gasto, esto sería un inventario. Como no lo estoy utilizando aún y a pesar de que tengo que pagar un efectivo por estos fertilizantes, esto se convierte en un inventario para mi finca hasta que este pues se utilice. Tenemos como ejemplo el costo de adquisición de un tractor. Este sería un activo fijo, porque aunque yo seguramente voy a pagar mucho dinero por ese tractor y ese tractor voy a utilizarlo más adelante en mis cultivos, yo apenas lo estoy comprando. Entonces, esto se me convierte como un activo fijo para mi finca o para mi empresa. Y por último tenemos costo de jornales utilizados para el mantenimiento de los riegos de la finca. Esto lo podemos considerar como un costo de producción, ya que los riegos normalmente están ligados o proyectados hacia los diferentes lotes o cultivos que yo tengo en mi finca. ¿Sí? Entonces, así es como debemos clasificar los costos de acuerdo a su función. Vamos a revisar otra clasificación que es por la identificación, por su identificación con el producto. En este caso vamos a hablar de los costos directos y de los costos indirectos. ¿Qué vamos a entender como costo directo? Son como las variaciones económicas de los recursos que aplicamos en los procesos productivos. Los costos directos son aquellos que se identifican fácilmente a qué cultivo, lote o proceso son imputados. Y generalmente hablamos de los costos directos, que son la mano de obra directa y materiales directos. Y los costos indirectos ya son como más globales a varios productos y es difícil asignarlos a un producto en específico. Por lo tanto, se requiere establecer un criterio de distribución como puede ser la producción o un porcentaje en específico. Estas son como las clasificaciones más importantes para cualquier montaje de costos de producción en AgroWin. Primero los clasificamos de acuerdo a su función, donde hablamos de los costos de producción y cuáles son los gastos empresariales. Y luego los clasificamos según su identificación con el producto. Allí clasificamos cuáles son los costos directos y cuáles son los costos indirectos. Aquí tengo como un ejemplo
es de cómo se clasifican los costos por la identificación con el producto. Primero tenemos como ejemplo el costo de la aplicación de un fertilizante al cultivo de maíz. Aquí, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Costo directo o costo indirecto? Este sería un costo directo, porque yo sé que ese fertilizante que me estoy gastando y adicionalmente la mano de obra que lo está aplicando se va a ejecutar en el cultivo de maíz. Entonces es un costo directo porque yo puedo identificarlo con mi cultivo directamente. Otro ejemplo es el costo de mantenimiento del tractor. Este se considera como un costo indirecto, porque el tractor yo lo utilizo en varios cultivos. Igual yo le tengo que hacer ese mantenimiento al tractor, pero esos costos yo no los puedo imputar directamente al cultivo de maíz o a un cultivo de café, porque lo utilizamos en varios cultivos. Entonces tengo que marcarlo como un costo indirecto y ya después, por un proceso de distribución, él va a saber cuánto le debe imputar al cultivo de maíz y, por ejemplo, cuánto le debe imputar al cultivo de café. Como tercer ejemplo, tenemos el costo de la fumigación de todos los lotes de la finca en forma aérea. Esto se considera un costo indirecto, porque yo ya estoy haciendo, una fumigación aérea a todos mis lotes que tengo pues en mi finca. Si por ejemplo tengo un cultivo de maíz, un cultivo de plátano y de café, de esa fumigación no tengo forma de saber cuánto le cayó, por ejemplo, a cada uno. En, porque es un costo porque sé que se está utilizando en la parte productiva de mi finca, pero no tengo forma de identificar con ninguno de mis procesos productivos cuál fue exactamente. Entonces, tengo que considerarlo como un costo indirecto y ya después, por un proceso de distribución, ya sabré cuánto me costó a mí la fumigación aérea y tendré que imputarle a cada uno de mis cultivos que estuvieron involucrados, ya pues un porcentaje, ya se revisa pues según el criterio de distribución como esté configurado. Como cuarto ejemplo tenemos el costo de la mano de obra para la fumigación del lote de maíz. Este es considerado como un costo directo porque estamos hablando del lote de maíz. Se realizó una fumigación para el lote de maíz. Entonces, esa materia prima que me gasté o la mano de obra la voy a imputar directamente a ese costo. Como quinto ejemplo tenemos el salario pagado al mayordomo de la finca. Este se considera un costo indirecto porque el mayordomo no está pendiente solo de un lote o de un cultivo, él va a estar pendiente de todos los cultivos que tengo en mi finca. Y tenemos el costo del mantenimiento de las vías internas de la finca. También es un costo indirecto porque estamos hablando de las vías, todas las vías que involucra la finca. Y yo en mi finca puedo tener muchos cultivos. Y por último tenemos costo de jornales utilizados para el mantenimiento de los riegos de la finca. También es considerado como un costo indirecto porque como también estoy hablando de todos los riegos de la finca y como puedo tener varios cultivos, no puedo imputar ese costo a uno solo. Yo ya tengo que clasificarlo como un costo indirecto y luego esos valores se distribuyen por medio de un criterio de distribución. Bueno, ya digamos teniendo claro qué son los costos directos e indirectos, quiero mostrarles sobre este tema como un segundo ejemplo. Entonces yo en mi finca tengo 3 cultivos. Tengo el cultivo de plátano, tengo el cultivo de café y un cultivo de cacao. Esos son, digamos, los fines productivos de mi empresa. Entonces, estoy realizando unas labores sobre el cultivo del plátano y esas labores las voy a clasificar como un costo directo, es decir, se van a ir directamente a los cultivos de plátano. Y yo voy a imputar esa mano de obra que se está ejecutando directamente al cultivo de plátano. Tengo un trabajador que está realizando unas labores en el cultivo de café. Es un costo directo porque yo puedo identificarlo fácilmente y claramente con el cultivo de café.
Y también tengo entonces un trabajador ejecutando unas labores en el cultivo de cacao, también es un costo directo, puedo identificarlo fácilmente con este cultivo de cacao. Ahora, estamos realizando unos mantenimientos en el sistema de riegos de la finca. Entonces, yo no puedo imputar directamente ese costo sobre un cultivo, ya que esto involucra los tres cultivos. Pero sé que es un costo que tiene que llegar de alguna forma sobre los diferentes cultivos que tengo en mi finca. En este caso, lo que se puede hacer es crear un centro de costo auxiliar que se llame riego, que me va, ¿qué me va a hacer este centro de costos? Lo que va a hacer este centro de costos es acumular esos costos de mantenimiento de riegos y luego de tener este costo acumulado por medio de un distribuidor, de unas configuraciones que se realizan en el sistema, ese costo va a ser distribuido de forma correcta en los diferentes cultivos que están involucrados. Entonces, lo correcto es que los costos que se identifican claramente los voy a imputar directamente a aquellos cultivos. Y aquellos costos que realmente involucran varios cultivos, que no sé claramente qué cantidad se debe imputar a cada uno, debo entonces acumularlos en un centro de costos auxiliar, que en este caso yo lo llamé riego, y luego por medio de un distribuidor el sistema va a analizar un alcance y un criterio para de forma correcta distribuir esos costos de mantenimiento de los riegos sobre cada uno pues de mis fines productivos. En este caso serían para los cultivos que vemos en pantalla. Bueno, vamos a ver un último clasificador. Tenemos la clasificación de costos de producción por su sistema de acumulación. Esta clasificación tiene 3 categorías. Esta clasificación se presenta principalmente en las empresas manufactureras y de servicios. La primera de ellas es costos por órdenes, la segunda es costos por procesos y tenemos costos por actividades. Los costos por órdenes generalmente corresponden a las empresas o fincas que elaboran sus productos acorde a pedidos u órdenes de producción de los clientes. Por ejemplo, cuando a un vivero le llegan pedidos de producción de X cantidad de plántulas de cítricos para determinado cliente, entonces el departamento de producción ordena la siembra e injerto de las plantas para determinada fecha. Pues inclusive las órdenes pueden estar por encima del pedido como para mantener existencias. Costos por procesos aquí corresponden a las empresas o a las fincas que producen en masa y los costos de los productos se consultan por periodos. Por ejemplo, una empresa que produce aceite de palma o plantaciones como plátano o banano, digamos que son fincas que están produciendo continuamente, que no trabajan sobre pedido de un cliente, sino que constantemente están en producción. Y por último, tenemos los costos por actividades. Tenemos también donde se tiene en cuenta consultar los costos generales por cada actividad de la empresa o en finca. Aplica especialmente en las empresas agrícolas y pecuarias, en donde los costos de producción se consulta a final de los ciclos de producción o cosechas de los cultivos. Bueno, vamos a ver como el siguiente tema de nuestra capacitación. En este caso tenemos las metodologías de costos. ¿Qué es el método que voy a utilizar para manejar los costos de mi finca? Vamos a encontrar 2 metodologías. La metodología de costos parciales y costos totales. Vamos entonces como a revisar esta primera metodología. En la metodología de costos parciales, solo se cargan a los productos ciertas categorías de costos. ¿A qué nos referimos con ciertas categorías de costos? Normalmente solo se cargan los costos directos, es decir, aquellos costos que puedo identificar claramente con el fin productivo o digamos en este caso con el cultivo.
Otros costos como indirectos, según la metodología, no se cargan. Es decir, yo en la metodología de los costos parciales, los costos indirectos no los voy a tener en cuenta. Para mí se van a convertir en gastos empresariales. Los que yo voy a tener en cuenta son aquellos costos directos que yo puedo identificar claramente y fácilmente en mi finca. En esta metodología utilizamos dos métodos, el método de costos directos y el método de costos variables. ¿Qué desventaja tiene esta metodología? ¿Qué ventaja tiene esta metodología? Que es muy sencilla de implementar y muy barata de implementar y gestionar. Es muy sencilla, ¿por qué? Porque como solo tengo que imputar los costos directos, yo sé que los fertilizantes, la mano de obra y demás insumos, en qué cultivo los estoy utilizando. Yo sé que tengo un trabajador realizando labores en mi cultivo de maíz o labores en mi cultivo de café. Es muy fácil para mí identificar los costos directos y como esos son los únicos que voy a implementar en mi proceso productivo, pues se vuelve como muy sencillo. ¿Cuáles son como esas desventajas? Que la información es de muy baja calidad porque yo solo voy a considerar lo que son los costos directos, pero hay que tener en cuenta que los costos indirectos también puede tener, digamos, un peso sobre el proceso productivo. Por ejemplo, el mantenimiento del sistema de riegos. Como yo no puedo considerarlo con uno de mis cultivos directamente, eso se me va a volver un gasto. Esos costos pues no debería considerarse como un gasto, sino como un costo de producción, pero bajo este método se me va a convertir como un gasto. Entonces la información que me arroje pues, del costo del producto, digamos que no va a ser como la más real. ¿Para qué es adecuado esta metodología de costo? Para las empresas que los costos indirectos no representan algo significativo, es decir, los costos directos tienen más volumen que los costos indirectos. Por ejemplo, tenemos aquí como un ejemplo. Por ejemplo, una granja campesina donde hay inversiones insignificativas. En una granja pequeña yo tengo pocos trabajadores y tengo pocos cultivos. Y sé que la mayoría de los trabajos son directamente para mis cultivos. Y todo el manejo indirecto pues no es muy costoso y pues como se me va a convertir en un gasto, va a ser como un gasto pequeño y digamos que va a ser menos peso pues sobre mi finca. Otra metodología que tenemos es la de costos totales. En la metodología de costos totales se cargan la totalidad de los costos de producción, es decir, se tienen en cuenta los costos directos y los costos indirectos. En algunos casos no se cargan los costos indirectos y se convierten en un gasto, pero existen modalidades de cargar solo los costos indirectos de producción y no pues los gastos. Digamos que en esta metodología lo normal y lo común es tener en cuenta los costos indirectos y los costos directos. Para la metodología de los costos totales existen tres métodos. El método de absorción, el método de costos por secciones homogéneas y los métodos de costos ABC. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Es, digamos, como más sofisticada y la información es de alta calidad y precisa. Es más sofisticada porque como yo voy a tener en cuenta los costos indirectos y para poder manejar esos costos indirectos, yo voy a necesitar como un sistema de distribución, es decir, voy a necesitar de algún método por el cual esos costos indirectos voy a repartirlos sobre los diferentes fines productivos de mi finca. ¿Cuál es como esa desventaja? La desventaja es que es más costoso como de implementar y gestionar. ¿Por qué?
por lo mismo que les comentaba. Como vamos a tener en cuenta los costos indirectos, voy a necesitar algún método para poder distribuir esos costos bajo algún criterio sobre las órdenes de producción o un cultivo o lote que tenga en mi finca. Y obviamente hacer esa implementación me puede costar un poco más y puede ser como más compleja. Es adecuado para las empresas donde los costos indirectos representan una parte importante en mi proceso productivo en la parte de costos de producción. Entonces, cuando mis costos indirectos son muy significativos, se recomienda que se utilice esta metodología de costos totales, en las cuales los costos indirectos va a ser parte de los costos de mi producto, porque si se van al gasto, se pueden presentar pérdidas para mi finca. Dentro de la metodología de costos totales, les comentaba que se tiene 3 métodos. El método de absorción, el método de secciones homogéneas y el método de costos ABC. Quiero como explicarles un poco cómo funcionan estos métodos. Tenemos lo que es el método de costos por absorción. Básicamente, estos métodos tienen diferentes formas de realizar imputaciones finales a la parte productiva. El método de costos por absorción distribuye entre los productos la totalidad de los costos en los que incurre la empresa, ya sean directos o indirectos. Los costos directos se imputan directamente al proyecto productivo que lo ha consumido y los costos indirectos no se pueden repartir a menos de que se utilice un criterio de reparto. Voy a mostrarles aquí como un ejemplo de cómo funciona este método. Bueno, primero, cuando hablamos del método de costos por absorción, lo primero que vamos a tener es una categoría de aquellos costos que son primordiales para el funcionamiento de la empresa, pero que no están directamente relacionados con la producción. Por eso estos los vamos a llamar centros de costos empresariales. En este caso tenemos todo lo relacionado con la parte de administración, con la parte de mantenimiento de piscinas y gastos de jardines. Como estamos hablando de que vamos a manejar lo que son los costos indirectos, entonces cada que hablemos de costos indirectos vamos a asociarlo con el término de centros de costos auxiliares de producción. Siempre que necesitemos manejar costos indirectos, vamos a necesitar crear estos auxiliares de producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los costos indirectos que existan como centros de costos auxiliares. Por lo general, se toman como varios costos indirectos y los vamos como agrupando por cada tipo de costo. Entonces, en este caso vamos a manejar los centros de costos auxiliares de producción de riegos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la maquinaria y equipo, que es un costo indirecto, y vamos a manejar lo que es un acumulador, un centro de costo auxiliar de linderos. Y ya tenemos lo que son los centros de costos productores. Para nuestro caso tenemos lo que es el cultivo de café, el cultivo de limón y el cultivo de maíz. ¿Qué sucede? Para que los costos que tenemos acumulados en los centros de costos auxiliares de producción lleguen a los centros de costos productores, nos toca entrar a configurar unos distribuidores. En este caso vamos a hablar de los criterios de distribución. Cuando hablamos de métodos de costos por absorción, hablamos de que los costos indirectos se distribuyen una única vez, llegan directamente a los productos. Vamos, por ejemplo, a establecer 2 criterios de distribución. Entonces, cada uno de estos centros de costos se me va a relacionar con un criterio de reparto o distribución. Digamos entonces que el auxiliar de riesgos y de maquinaria lo vamos a relacionar con el criterio número 1 y el auxiliar de linderos con el criterio de reparto número 2. Cuando llega el final de mes, entonces, ¿qué hace el sistema? Llega y hace
un reparto de estos costos indirectos a los diferentes centros de costos productores. Entonces, según los criterios que tengamos establecido, él llega y manda para cada cultivo el porcentaje que le corresponde dependiendo pues, de las configuraciones que tenga cada distribuidor. Aquí realizamos dos repartos, pero porque son dos criterios de distribuciones diferentes. Generalmente el costo indirecto se distribuye solo una vez. El de riegos llegó al criterio de reparto número 1 y se repartió entre los 3 cultivos. Igual sucedió con la maquinaria y equipo y llegó al criterio de reparto y se distribuyó entre los diferentes cultivos. Aquí podemos observar que en el esquema este método nos genera como una estructura básica de centros de costos, como de 2 niveles. Los gastos empresariales, pues no los vamos como a dejar aparte, esto no los vamos a tener en cuenta. Aquí estoy hablando es como a nivel de costos de producción, aquí hablamos de 2 niveles. Primero los centros de costos auxiliares y el segundo nivel son los receptores o los productores, donde los auxiliares se basan en unos criterios de distribución para llegar a los productores, que son los que nos van a generar finalmente el producto. Otro método de costos totales es el método de secciones homogéneas. De la misma forma de cómo funciona el método de costos por absorción, este método de homogéneas, aquí los indirectos, en este caso, sufren dos distribuciones. En este método normalmente se utilizan dos tipos de distribución. Generalmente, ¿cómo funciona? Lo que se hace es se cogen como los costos indirectos y se clasifican unos centros de costos auxiliares que los vamos a llamar secundarios y otros los vamos a llamar como centros de costos principales. Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo funciona esta metodología. Bueno, de la misma forma de cómo funciona el método de costos por absorción, aquí tenemos los gastos empresariales, que son los costos que no están relacionados directamente con la parte de producción, por lo tanto los llevamos directamente al estado de resultados. Y tenemos los centros de costos indirectos que los dividimos en dos. Por un lado, los centros de costos auxiliares secundarios y luego centros de costos auxiliares principales. En los centros de costos auxiliares secundarios establecemos los riegos, la maquinaria y equipo y los linderos. Y vamos a considerar otros centros de costos auxiliares, pero ya como principales. Y aquí tenemos, por ejemplo, los centros de costos que se incurren a nivel de compras, a nivel de ventas y el centro de costos bodegas. Y finalmente tenemos los productores, que son los cultivos que van a recibir los costos. Tenemos el cultivo de café, cultivo de limón y el cultivo de maíz. Aquí lo que hicimos fue como desplegar más los costos indirectos. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que hace es distribuir todo lo que tenemos acumulado en los centros auxiliares secundarios. Entonces, se establece un criterio de reparto o un criterio de distribución y se asocia los centros de costos auxiliares secundarios y después este criterio de distribución nos puede llevar todo nos puede llevar todo a los centros de costos principales o los puede cargar directamente al productor. Lo normal es que los costos auxiliares secundarios se distribuyan a los centros auxiliares principales y luego los auxiliares principales con otro criterio de distribución se distribuya entre los productores. Entonces, si lo vemos así, los centros de costos indirectos están sometidos a dos distribuciones por dos criterios diferentes. Entonces, aquí se realiza como toda esa distribución. Otra metodología de costos totales es el método de costos ABC.
Esto es un procedimiento bastante sofisticado y es muy utilizado, pero en empresas grandes. Ya el método ABC distribuye entre los productos la totalidad de los costos en los que incurre la empresa, ya sean directos o indirectos. Los costos directos se imputan directamente al proyecto productivo, al lote o al cultivo que los ha consumido. Ya los costos indirectos tienen como una similitud al método de costos por secciones homogéneas, porque también se distribuyen en dos ocasiones. Primero lo vamos a distribuir por las diferentes actividades que realiza la empresa y después de que esté distribuido por actividades, se distribuye entre los diferentes productos. Vamos a ver entonces como un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí vamos a dejar como a un lado lo que son los centros de costos de gastos empresariales. Ya lo vimos en las metodologías anteriores, ya tenemos claro que se lleva en esa sección, entonces no lo vamos como a nombrar en este caso. Tenemos entonces primero los centros de costos auxiliares, que son los que nos van a acumular los costos indirectos y luego los va a dividir nuestra empresa entre las diferentes actividades que realiza la finca, que son realmente representativas en mi finca. Entonces tenemos aquí la actividad de recepcionar materiales, maquinar, planificar producción y ventas y facturación. ¿Cómo funciona? Lo primero que se hace es cargar los costos indirectos a los centros de costos auxiliares y a continuación realizamos entonces la primera distribución. Esta distribución no se cargan directamente en los costos, en los costos productores, sino que la vamos a cargar sobre el conjunto que describe las actividades que realiza mi empresa. Entonces establecemos aquí el primer criterio de distribución y hacemos la distribución de los costos indirectos entre las diferentes actividades. Cuando ya tenemos los costos indirectos acumulados a nivel de actividad, finalmente realizamos la segunda distribución. Entre ya los que son los productores. Lo importante del método de costos de ABC es el manejo o discriminación que se tenga de las actividades que son relevantes a nivel de la empresa. Y como esta discriminación de las actividades y como esta discriminación entra a jugar un papel vital en la distribución de los costos indirectos. Bueno, acabamos de revisar lo que es la metodología parcial y la metodología total. Vamos entonces ahora ver como cuál es la diferencia entre usar una u otra metodología. Aquí tenemos entonces que la metodología parcial solo tiene en cuenta los costos directos y la metodología de los costos totales tiene en cuenta los costos directos e indirectos. La intención de este tema es que ustedes como conozcan los diferentes métodos totales y métodos parciales. Vamos entonces, ya para finalizar este tema, de metodología de costos, vamos a ver como un ejemplo para que podamos diferenciar entre que los usuarios manejen costos parciales o costos totales. Aquí tenemos entonces como un ejercicio, tenemos los costos de producción de un cultivo de maíz y vamos a revisar cuáles serían los costos por cada uno de los métodos. Bueno, tenemos que en el método de costos parciales, por un lado, y por el otro tenemos los métodos de costos totales. Recordemos que en los métodos parciales solo tengo en cuenta los costos directos. Aquí podemos observar que realicé unas imputaciones por 10,000 pesos de insumo, por 60,000 pesos de mano de obra y costos indirectos no tengo imputaciones porque en la metodología de costos parciales los costos indirectos se convierten en un gasto. Entonces, ¿cuál fue el total de mis costos en este caso? Fueron de 70,000 pesos bajo la metodología de costos parciales. Ahora, si utilizamos la metodología de costos totales, tenemos unos costos directos de 10,000 por insumos y 60,000 pesos de mano de obra.
costos indirectos, recordemos que en esta metodología sí vamos a tener en cuenta los costos indirectos y en él tenemos un valor de 5.000 por la reparación de maquinaria y equipo y 3.000 pesos por el alquiler de una guadaña. Entonces, miren que bajo el método de costos totales, el total de costos para mi cultivo de maíz fue de 78.000 pesos, contra 70.000 pesos que nos costó bajo el método de costos parciales. Observemos que sí se puede presentar como una diferencia utilizando uno de los dos métodos. Entonces, aquí tenemos en ambos una producción total de maíz de 5.000 kilogramos. Si dividimos estos costos totales de 70.000 entre mi cantidad de producción, me va a dar un costo unitario por kilogramo de 14 pesos, bajo el método de costos parciales. Bajo el método de costos totales me dio un costo unitario de 15,6 pesos por cada kilogramo. Ya teniendo los valores aquí, tenemos aquí como un totalizado, tenemos bajo el método de costos parciales, tenemos unos costos totales de 70.000 y bajo el método de costos totales tenemos un costo total de 78.000. Y aquí tenemos nuevamente lo que les comentaba del costo pues unitario. Aquí tenemos como un estado de resultados sencillo donde tenemos una venta del producto. Fue una venta de 3.000 a 50 pesos cada uno. Esto me da 150.000 en lo que son los ingresos de ambas metodologías. Pero ya en el costo de venta sería los 3.000 por los 14 pesos en el método de costos parciales, los cuales me dan 42.000 pesos como costo totales. Y para el método de costo total tenemos 15,6 kilogramos, que es el costo que 15,6 pesos, perdón, que es el costo que nos dio por cada kilo, por los mismos kilogramos vendidos y nos da un total de 46.800 pesos como costos totales de ventas. Pero en el método de costos parciales yo debo meter los 5.000 pesos de la reparación de maquinaria y equipo y los 3.000 del alquiler de guadaña. Recordemos que en el método total estos se consideraron como un costo indirecto. Ya digamos que esto me da una utilidad de 100.000 por el método de costos parciales y por el método de costos totales me va a dar una utilidad de 103.200 pesos. Entonces, mire que aquí podemos observar que utilizando una de las dos metodologías sí puede variar lo que son los costos y utilidades de mi empresa. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema de la capacitación, que es la ruta contable de costos. Aquí tenemos entonces que la ruta contable de costos de producción es como ese camino que tienen los costos en la parte contable, es decir, de qué cuenta a qué cuenta van como pasando los costos. Primero, la ruta contable está estandarizado a nivel mundial y es indispensable y es independiente de la metodología de costos. Es decir, sin importar el método de costos que se maneje, sea parcial o sea total, se sigue la misma ruta y está reglamentada por la mayoría de los países. Vamos a ver como un listado de lo que es el proceso productivo de una finca. Entonces, primero tenemos lo que es la compra de insumos. Cuando yo compro un insumo, contablemente, ¿cuál sería la imputación? Se disminuye el efectivo o la forma de pago, que puede ser banco o cuenta por pagar, y se aumenta mi inventario de insumos. Al usar mis insumos, se disminuye mi inventario y aumenta mi costo de producción, digamos en este caso la cuenta 71. En el cierre de mes, ¿qué es lo que hace? Va a cancelar la cuenta 7 de costos de producción y los va a llevar a la cuenta de producto en proceso. Al hacer el embodegamiento, se va a acreditar la cuenta de producto en proceso y va a debitar o aumentar mi producto terminado.
Y al vender, ya aquí por último al vender, se va a disminuir mi producto terminado y va a aumentar mi costo de ventas. Esto es como una cronología muy sencilla y es normalmente como lo que se puede presentar en un proceso productivo. Ahora vamos a ver como ya una estructura, un listado de cuentas, como para entenderlo mejor, vamos a explicarlo brevemente, después vamos a hacer un ejemplo como más real con unas cuentas y al final vamos a ver cómo se implementa en AgroWin. El primer paso es el ciclo de registro de los costos y gastos. ¿Cuándo se inicia ese ciclo? Ese ciclo se inicia con las imputaciones de costos de producción, como la mano de obra, los insumos y costos indirectos, todos en un proceso productivo. ¿Cómo se registran los costos y gastos? Se registran en la contabilidad como un crédito a la cuenta de efectivo, contra un débito a la cuenta de costos de producción, 71 materiales directos, 72 materiales directos, 71 mano de obra y 73 costos indirectos. O como un débito a las cuentas de gastos que tenemos, por ejemplo, 51 de gastos de administración, 52 de gastos de ventas y 53 de gastos de ventas operacionales. Seguido, cuando se hace el proceso de autoactivación, lo que se hace es cancelar los saldos que tengan las cuentas de producción y pasan al débito de la cuenta de producto en proceso. Esta cuenta de producto en proceso la acredito cuando hago un embodegamiento y se debita la cuenta de producto terminado. Al vender el producto, ya se acredita o disminuye mi producto terminado y aumenta lo que es mi costo de venta. Al vender no solo voy a disminuir mi inventario y aumentar mi costo, sino que voy a registrar un ingreso que se va a ir a la cuenta 4 de ingresos, donde va a aumentar entonces la parte de mi ingreso. Ya lo que es el costo de venta, ya en el cierre de año se pasa directamente ese valor al estado de ganancias o pérdidas. Recordemos que la cuenta 6 es una de las cuentas que se cancela cuando se realiza cierre de año, al igual que las cuentas de gastos y las cuentas de ingreso. Y finalmente el estado el resultado de todo este ejercicio lleva a las cuentas de patrimonio, donde voy a saber si tuve una pérdida o ganancia. Aquí está como un poquito complejo. Vamos entonces como a ver un ejercicio más práctico para entender mejor todo este movimiento. Bueno, digamos que vamos a empezar nuestro banco con 1,100 pesos. Lo primero es que estamos haciendo unas imputaciones de costos en el periodo. Tengo unos insumos por 400, una mano de obra por 200 y unos costos indirectos por 300. Entonces, estos débitos de la cuenta de costos de producción los estoy pagando por medio de la cuenta de bancos. Entonces, esos valores al final de mes se me va a cancelar y se van a ir directamente a la cuenta de costos de producción. Entonces, aquí tenemos los insumos. Entonces, recordemos que teníamos 1,100 pesos en el banco, pagué unos insumos de mano de obra, pagué una mano de obra y unos costos indirectos, que fueron un total de 900. Y se me disminuyó mi banco y me quedó en 200 pesos. Cuando se hace el proceso de autoactivación, lo que hace el sistema es cancelar la cuenta de costos de producción, porque recordemos que la cuenta 7 es una cuenta que normalmente es de tránsito. Yo los costos de producción no los puedo considerar como una pérdida de mi empresa, sino que los debo considerar como un valor que va a aumentar mis activos. Entonces, se cancela la cuenta 7 de costos de producción y va a llevar
a los débitos de la cuenta de producto en proceso. Entonces va a llevar el valor a los débitos de esta cuenta. Acá vemos que la cuenta 7 quedó en 0 por el proceso de autoactivación. Ahora, vamos a hacer un embodegamiento de mi producto por 3 unidades a 100 pesos cada uno, para un costo total de 300 pesos. Y estos 300 pesos se deben acreditar a la cuenta de producto en proceso y se van a ir a los débitos de la cuenta de producto terminado. Entonces ya tengo en mi inventario 3 unidades a un costo total de 300 pesos. Quedaría entonces unos débitos de 600 pesos en la cuenta de producto en proceso porque al embodegar realicé un crédito de 300. Entonces se acreditó, este crédito me resta pues el débito de la cuenta que tenía 900. Ahora vamos a vender 2 unidades de las 3 que tenemos embodegadas por 250 pesos cada una para un costo total de 500. Entonces aquí hay que tener cuidado porque si yo estoy vendiendo 2 unidades, recordemos que las embodegamos a 100 pesos. Entonces mi producto terminado va a disminuir en 200 y se va a ir a los débitos de los costos de venta. Y nos queda solo una unidad en mi inventario por 100 pesos. Adicionalmente, tengo que imputar, hacer imputaciones en mi ingreso, que serían por los 500 pesos que estoy vendiendo, y me pagaron por bancos. Entonces, va a aumentar mi banco en 700 pesos, y ya tengo aquí un producto en proceso en 600, un producto terminado por 100, que equivale a una unidad, y unos ingresos por 500.000 pesos y un costo de venta de 200. Ya en este punto yo puedo sacar como unos informes parciales. Puedo generar un estado de resultados que me muestra que tengo unos ingresos de 500, un costo de venta de 200, lo que me da una utilidad de 300 pesos. Recordemos que el costo de venta es estimado, porque cuando hacemos los embodegamientos se hacen a un costo estimado. Entonces, cuando se realiza una venta, también va a salir a ese costo estimado. También puedo generar un balance. Aquí me muestra que tengo un banco, en bancos tengo 700 pesos, en producto en proceso tengo 600 y en producto terminado tengo 100 pesos. Tengo en la parte de socios, que fue con lo que empezamos, 1.100 pesos y una utilidad de 300 pesos. También puedo generar lo que es un informe de ejecución presupuestal, que lo que hace es mostrarme no solo las imputaciones de la 4, 5 y 6, sino que también puedo ver todo lo que es la cuenta 7. Aquí podemos observar que los valores son diferentes. ¿Por qué? Porque en el informe de ejecución presupuestal se tienen en cuenta los valores de las 7. Es decir, aquí no importa si realicé la autoactivación, que es la que cancela las 7, sino que voy a tener en cuenta en el informe todas las imputaciones directas que se hagan sobre la cuenta 7. Por eso el informe de ejecución presupuestal y el informe de estado de resultados no siempre pues va a dar igual. Bueno, para continuar con nuestro ejemplo, vamos a realizar un embodegamiento adicional. Vamos a embodegar 7 unidades a 100 pesos cada uno. Entonces recordemos que cuando yo embodego tengo que acreditar la cuenta de producto en proceso y debitar la cuenta de producto terminado. Esto quiere decir que me quedan 8 unidades, una que tenía en el embodegamiento anterior más las 7 que estoy embodegadas, y ya en el producto terminado tengo 800 pesos que equivalen a los 100 pesos por cada unidad. Ahora, la cuenta de producto en proceso quedó con un valor crédito de 100 pesos, ya que tenía unos débitos de 600 y realizamos un embodegamiento de 700. Por lo tanto, el saldo de la cuenta me quedó negativo y es importante tenerlo presente. No tiene nada de malo que la cuenta quede en negativo. Después, pues vamos a ver
Cuando vamos al cierre de ciclo de costos, vamos a ver por qué se puede presentar que el saldo de la cuenta quede negativo y vamos a ver cómo procede el sistema a hacer los ajustes, porque la cuenta de producto en proceso debe quedarnos en cero cuando se finalicen los ciclos de producción. Ahora ha llegado el momento de hacer lo que son los cierres de ciclos de costos. ¿Qué es lo que hace el cierre de ciclo de costos? Primero calcula el costo real, entonces dice que tenemos unos costos totales de producción que fueron de 900 pesos, la producción fue de 10 unidades, por tanto el costo por unidad son de 90 pesos. Luego miramos lo que fue cuál fue como el costo al que se realizaron los embodegamientos. Aquí me dice que el costo de los embodegamientos fueron de 100 pesos y que el costo por unidad real son de 90 pesos. Por tanto, hay una diferencia de 10 pesos por unidad. Entonces, ¿qué procede a hacer el sistema? Tiene que hacer un procedimiento para corregir las cuentas de balance y las cuentas del estado de resultado. Lo primero que hace es el cálculo que acabamos de realizar, es decir, el cálculo de cuál fue la variación del costo y dice en este caso que fue de menos 10 pesos por unidad. Luego procede a corregir todos los embodegamientos, corregir todas las ventas y corregir todos los consumos y traslados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un ajuste por 10 pesos por cada unidad que se haya producido y por cada unidad que se haya vendido. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es cuántos embodegamientos se han hecho. Entonces, nos dice que inicialmente se realizó un embodegamiento de 3 unidades. En el embodegamiento se mueve la cuenta de producto en proceso y la cuenta de producto terminado. Entonces, aquí vamos a ajustar menos 30 pesos en producto en proceso y menos 30 pesos en producto terminado. Luego va a mirar la venta, cuántas unidades se han vendido, es decir, 2 unidades, a qué costo salieron esas unidades que se vendieron. Salieron a 100 pesos. Entonces, también debemos hacer un ajuste de menos 10 pesos en cada unidad vendida. Esa venta nos mueve la cuenta de producto terminado y la cuenta de costos de ventas. Este ajuste no nos va a tocar nada de la cuenta de ingresos ni de las cuentas de banco, solo nos va a ajustar la parte de costos de producción. Luego tiene en cuenta que se hizo otro embodegamiento, un embodegamiento de 7 unidades, entonces él debe hacer un ajuste para la cuenta de producto en proceso por menos 70 pesos y un ajuste en la cuenta de producto terminado por menos 70 pesos. Nos ajusta. Entonces, ¿el qué va a hacer? Nos ajusta. Aquí podemos observar que se está viendo pues como todo el proceso reflejado. El sistema primero la cuenta de producto en proceso no la va a dejar en cero. Esta cuenta siempre debe quedar en cero cuando se realiza el proceso de cierre de ciclo de costos. Cuando no queda en cero, se debe entrar como a hacer un proceso de revisión, como para revisar qué pudo haber faltado para que esta cuenta no quedara en cero. Entonces, nos ajusta la cuenta de producto terminado en 720 pesos y nos ajusta la cuenta de costos de venta que inicialmente estaba en 200 y ahora quedó en 180 pesos. Todos los ajustes que hemos visto hasta el momento, el sistema nos los va a realizar de forma automática, ¿sí? Sobre todo este proceso de cierre de ciclo de costos. Bueno, cuando ya hemos realizado como el proceso de cierre de ciclo de costos, ahora sí vamos a generar lo que son los informes finales. Tenemos un estado de resultados que nos dice que tenemos unos ingresos de 500,000 pesos y el costo de venta por 180 pesos. Por lo tanto, la utilidad que me da son de 320 pesos. Tenemos un balance
En el balance nos muestran bancos 700 pesos, la cuenta del producto en proceso podemos observar que nos quedó en cero y la cuenta de producto en terminado nos quedó en 700 pesos. Tenemos el aporte de socios por 1.100 pesos y una utilidad de 320.000 pesos. Y tenemos lo que es el informe de ejecución presupuestal, que es el mismo que vimos hace un momento. Ya sacando como un resumen, de todo lo que hicimos, tenemos que la producción fue de 10 unidades, que el costo real fue de 90 pesos por unidad. Acá tenemos como un resumen de lo que fueron los insumos, la mano de obra y los costos indirectos. Bueno. Vamos a sacar aquí como un resumen de lo que es la ruta contable ya para finalizar esta parte de la ruta contable y ya pasemos como una parte más práctica. Tenemos que ¿qué es como lo normalmente que se hace? Lo normalmente que se hace es la aplicación de los costos que se realizan las imputaciones a las cuentas 7, que la podemos hacer por medio de una operación de gastos, por una operación de planilla de mano de obra o de labores y la planilla de uso y consumo. Está la activación de los costos, que lo que hace es cancelar la cuenta 7, dejarla en cero y pasarla a la cuenta 1410, a los débitos de la 1410. Este proceso se realiza por medio de la operación acciones automáticas de fin de mes, opción autoactivación. Este proceso es automático en el sistema. Bueno, tenemos lo que son los embodegamientos. Desde el sistema se realizan por medio de una operación llamada embodegamientos, que lo que hace es acreditar la cuenta 1410 y debitar la cuenta 1430. Tenemos la operación de ventas, ya es vender como tal el producto y lo que hace es acreditar la cuenta 1430 porque está disminuyendo mi inventario y esta aumenta mis costos de venta. Y ya está lo que es el cierre de ciclo de costos, que se hace por medio de una operación llamada cierre de ciclo de costos, que como vimos lo que hace es calcular la variación del costo y ya digamos ajustarlo, es decir, mirar cuál fue el costo de embodegamiento, enfrentarlo contra el costo real, verificarlos y hacer los ajustes necesarios en los embodegamientos, en la venta y si es del caso, en las planillas y traslados. Bueno, vamos a ver el siguiente tema de la capacitación. Vamos a verlo en como unos ejercicios desde la diapositiva rápidamente y luego lo vamos como a implementar en el sistema. Bueno. Entonces aquí tenemos la aplicación de mano de obra, tenemos que es el pago de mano de obra que se realizó por medio de se realizó por medio de la planilla de labores. Vamos a realizar en el lote o la vamos a imputar en el lote de maíz, utilizamos la labor de cosecha, cantidad de horas 5, cantidad de labor 500 gramos. Esto lo que va a hacer es acreditarme la forma de pago y va a aumentar o debitar el costo. Vamos entonces a ver esta operación en el sistema. Bueno, gracias por su espera. Vamos entonces a pasarnos al sistema de Contapyme. Aquí ya estamos dentro de AgroWin, el sistema de AgroWin. Vamos entonces a realizar el ejercicio que les acabo de mostrar. Recordemos que para entrar a la planilla de labores es por más operaciones en la sección de labores y ahí podemos encontrar la planilla de labores. O en la barra de acceso rápido tenemos aquí la operación de planilla de labores. Aquí les quiero mostrar ya un ejemplo que tengo realizado. Vamos a darle aquí a visualizar a la planilla de labores. Entonces teníamos en el ejemplo que aquí tenemos lo que es la cuenta de caja. Vamos entonces a dar siguiente. Aquí tenemos que se realizó un pago por cantidad de labor ejecutada a la actividad de maíz, labor cosecha, y que fueron 500 kilogramos la cantidad. Aquí ya podemos observar que fue al empleado Libardo Bedoya, tenemos el centro de costos, el lote de maíz, la labor 60, que es de cosecha,
Tenemos aquí que el lunes de la semana se registró 2 kilogramos y el martes 3 kilogramos. Si nos vamos a la parte de totales, entonces él ya nos muestra que se realizó, que el costo fue de 2.500. Si miramos, por ejemplo, el movimiento contable de esta operación, podemos observar que el sistema me acreditó la forma de pago, la 110505, y aumentó o debitó mi cuenta de costo por el valor de 2.500 pesos que valió pues la mano de obra o los 500 kilogramos por la hora ejecutada. Entonces aquí podemos observar que está el movimiento que acabamos de revisar en la diapositiva. Bueno, el segundo ejemplo es la aplicación de insumos y materiales. Aquí vamos a registrar el uso de 10 kilogramos de fertilizante por medio de una planilla de uso y consumo y que se consumió en el centro de costos de maíz. Esto lo que me va a hacer es disminuir mi inventario por valor de 1.000 pesos y va a aumentar mi costo por valor de 1.000 pesos. Vamos entonces a verlo aquí en el sistema, cómo funciona. Bueno, aquí yo ya tengo un ejemplo de la planilla de labores. Recordemos que para ingresar a la planilla de labores ingresamos por compras, planilla de labores. Vamos entonces acá a darle visualizar. Aquí tenemos que en la bodega 2 de insumos se consumió este fertilizante en el centro de costos de maíz y la labor de cosecha. Y aquí por cada día tenemos cuánto se consumió para un total de la semana de 100 kilogramos. Si revisamos el movimiento de esta operación, entonces lo que hace es disminuir mi inventario por valor de 1.000 pesos y podemos observar que me está aumentando mi costo por valor de 1.000 pesos. Entonces aquí tenemos como todo el movimiento. Me aumentó la 710510 de fertilizantes y me disminuyó mi inventario que es la 140501. Bueno, el siguiente ejercicio es el almacenamiento de productos. Ahora vamos a realizar el almacenamiento de productos, es decir, el embodegamiento como tal del maíz. Entonces vamos a realizar una operación de embodegamiento por 500 kilogramos a un costo estimado de 6 pesos, por ejemplo. Estos son como ejemplos sencillos como para mostrarles que el sistema nos está haciendo el mismo cálculo que realizamos en los ejemplos de las diapositivas. Esto lo que va a hacer es acreditarme la cuenta de producto en proceso, que en este caso tenemos lo que es la 142501 de cultivos en desarrollo y me va a aumentar la 14301520 de producto terminado. Entonces vamos a pasar aquí a al sistema para que revisemos esta operación. Bueno, ya estamos aquí en el sistema. Aquí tenemos lo que es el embodegamiento. Recordemos que para ingresar a una operación de embodegamiento es por ventas, operación embodegamiento. Vamos aquí a darle visualizar al registro de la información. Entonces miren que aquí tenemos que en la bodega número 3 de maíz se ingresó el producto de maíz 500 kilogramos a un costo de 6 pesos por unidad al centro de costos de maíz. Si vemos el movimiento, podemos observar que nos registra el movimiento que acabamos de revisar. Me está acreditando la cuenta de producto en proceso, 142501, de cultivos en desarrollo, y me está aumentando la 14301520 de producto terminado. Entonces, mire que el sistema automáticamente me está registrando todos estos movimientos que revisamos anteriormente en la ruta contable. Todo este proceso el sistema me lo hace automático. Bueno, para nuestro siguiente ejemplo, ya tenemos como tal lo que es la venta del producto.
Aquí entonces vamos a hacer ya la venta del producto del maíz como tal. Aquí dice que se va a vender al cliente Luis Carlos Trujillo. Vamos a vender las 500 cantidades por un valor de 10 pesos. Y se va a ir, el lote de origen va a ser el cultivo de maíz. Y que la forma de pago va a ser en Bancolombia. Bueno, entonces aquí lo que va a hacer el sistema es como disminuir la cuenta de producto en proceso y aumentar la de costo de venta. Y tenemos un débito en la forma de pago, que en este caso es banco, y un crédito para mi ingreso. Vamos entonces a ver que el sistema sí efectivamente esté realizando este movimiento. Aquí entonces tenemos ya la operación de ventas. Vamos a darle aquí visualizar. Mire que aquí tengo lo que es el cliente, Luis Carlos. Tenemos que estamos sacando los productos de la bodega 3, que fue donde los ingresamos. Tenemos el producto de maíz, que estamos vendiendo los 500 kilogramos a 10 pesos cada uno. Y que el centro de costos origen, entonces es el cultivo del lote de maíz. Y tenemos ya aquí la forma de pago que se fue a Bancolombia. Entonces revisemos aquí un poco lo que es el movimiento de esta operación. Aquí podemos observar que nos está registrando el movimiento que acabamos de analizar. Nos está aumentando el banco por 5,000 pesos y nos está aumentando el ingreso por 5,000 pesos. Aquí entonces nos está acreditando la cuenta 143015 y nos está debitando la 6105. Entonces mire que aquí el sistema también cumplió y nos está haciendo todo ese registro. Bueno, vamos a hacer la totalización de los costos en el lote, es decir, la autoactivación de cuentas. ¿Qué vamos a hacer? Ya hicimos las imputaciones de costos que necesitábamos por medio de la planilla de labores, que fue donde pagamos la mano de obra. Allá del cultivo de maíz y la utilización de los fertilizantes, que fue la materia prima por medio de una operación de planilla de uso y consumo. Entonces, por medio de la operación de acciones automáticas de fin de mes, lo que el sistema va a realizar es acreditarme la cuenta 7, dejarla en cero y debitar o mandar esos valores de producto en proceso, que en este caso es la cuenta 142501, que es la que tenemos configurada. Recordemos que este proceso lo realiza el sistema de forma automática, entonces vamos a verlo en el sistema. Bueno, aquí ya tenemos la operación preparada, tenemos la operación de acciones automáticas de fin de mes, que se encuentra por la parte de contabilidad, acciones automáticas de fin de mes. Es una operación muy sencilla, simplemente debemos activar la operación que dice, la opción que dice autoactivación de cuentas. Y por último, darle a aceptar. Vamos entonces aquí a revisar como el movimiento de esta operación. Aquí me va a exigir que realice un proceso de recosteo. Vamos entonces aquí a realizar el proceso. Bueno, permítame en un momento, por favor. Realizamos entonces ese proceso de recosteo.
Bueno, entonces vamos a revisar el movimiento que nos genera la operación. Aquí vamos a verlo como más amplio. Miren que aquí nos está acreditando la cuenta 7105 y la 7210, me la está dejando en cero y me la está llevando a los débitos de la 1425, ¿sí? De cultivos en desarrollo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Permítame un segundo, por favor. Bueno, vamos entonces a continuar aquí con las diapositivas. Ya para finalizar vamos a ver lo que es el cálculo de variación. Bueno, esta es como la parte de automatización de la ruta contable, que va desde que compro la materia prima, la consumo, le pago a mis trabajadores por realizar las diferentes labores, hago los embodegamientos, mis respectivas ventas y hago lo que es la cancelación de la cuenta 7 o la autoactivación. Hasta ahí va lo que es la ruta contable, la automatización de ruta contable. Ahora vamos a ver lo que es el cálculo de variación. En este cálculo de variación, el sistema también lo hace de forma automática. Vamos a ver el ejemplo desde la diapositiva y luego pasamos al sistema a verificar su implementación. Entonces, recordemos que en el ejercicio anterior, ¿cuál fue el costo obtenido? Es de 3.500 pesos, que equivale a los 2.500 pesos de mano de obra más los 1.000 pesos de insumos que consumimos. La cantidad de producto generado fue de 500 kilogramos. Entonces, si yo tomo estos 3.500 pesos y lo divido entre los 500 kilogramos de los productos que se embodegaron, el costo real es de 7 pesos por kilogramo. Pero hay que tener en cuenta que nosotros embodegamos a 6 pesos el kilogramo. Aquí podemos observar que en este ejercicio nos dio como el contrario del ejercicio anterior. Aquí el costo real es mayor al costo estimado. Entonces, la variación es de 1 peso, tengo que hacer un ajuste de 1 peso por cada kilogramo embodegado y vendido. Y como fueron 500 kilogramos, se debe hacer un ajuste de 500 pesos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene en cuenta AgroWin para hacer este ajuste? Todo depende de si el costo real fue mayor o menor al costo estimado. Vamos a ver que el ajuste que debió hacer el AgroWin, ¿qué ajuste debió hacer AgroWin en el cálculo de variación? Entonces, recordemos que se realizó un embodegamiento de 500 kilogramos a 6 pesos, lo que equivale a 3.500 pesos, pero el costo real fue mayor al costo estimado. Por lo tanto, tengo que aumentar el producto terminado, es decir, el costo en las que se embodegaron. Entonces, se debe de evitar la cuenta de producto terminado, se debe evitar la cuenta de producto terminado y la contrapartida sería acreditar la cuenta de producto en proceso. Y ya en el ajuste de la venta, lo que se hizo fue aumentar mi costo de venta y en este caso pues tengo que disminuir o acreditar la cuenta de producto en proceso. Yo sé que es un cálculo un poco complejo, pero AgroWin realiza todo este proceso de forma automática, sino que también es como importante entender cómo es que AgroWin está realizando todos estos ajustes. Vamos entonces desde el sistema a ver qué movimiento hace el ajuste, cómo hace el ajuste de variación. Y ya para, pues, como para terminar. Bueno, aquí entonces tenemos entonces aquí tengo hecha la operación. Esta es una operación de erradicación. Vamos aquí a darle visualización. Es decir,
yo ya estoy finalizando mi cultivo de maíz, simplemente es indicar aquí mi cultivo. Tenemos lo que es la cuenta de pérdidas. Esta es la cuenta que se moverá en caso de que AgroWin detecte que durante todo el ciclo de vida del cultivo se imputaron sino costos, pero que y no se realizó, por ejemplo, ningún embodegamiento. Entonces, esos costos imputados durante este periodo se va a ir como a la pérdida. Y ya aquí, pues me pregunta si quiero de una vez hacer el cierre, que lo que hace básicamente es hacer los ajustes de esos costos. Vamos a ver entonces aquí el movimiento contable de esta operación. Bueno, entonces aquí tenemos que como el costo real fue mayor al costo estimado, yo tengo que aumentar la cuenta de producto terminado. Aquí aumentó en 500 pesos y la contrapartida fue la cuenta de producto en proceso. Entonces, lo que va a hacer es dejar en cero la cuenta de producto en proceso y en el ajuste de la venta lo que hizo fue aumentar mi costo de venta por 500 y hacer la contrapartida, un crédito contra la cuenta de producto en proceso. Entonces, miren que contablemente AgroWin tiene unas operaciones que nos están automatizando todo este proceso de la ruta contable y ajustes de variación. Entonces, aquí tenemos todo ese movimiento que fue el mismo que vimos hace un momento. Bueno, ya aquí hemos terminado toda la parte teórica de costos de producción. Ya aquí damos como finalizada la capacitación. Vamos a ver si hay preguntas para contestarlas. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Espero que haya quedado claro todos los temas. De todas maneras, cualquier inquietud que tengan nos las pueden comunicar por medio de jefe.soporte@contapyme. En pantalla tenemos los números telefónicos para ayudarles con cualquier tema que necesiten. Muchas gracias por su participación. Bueno, aquí nos pregunta la señora Milena que mirando los costos directos e indirectos, entonces todo lo que tiene que ver como, por ejemplo, mantenimiento del tractor, ¿por qué no se maneja como gasto de mantenimiento de maquinaria? Usted puede realizar todas las imputaciones de gastos y en el campo de centro de costos usted ya indica a cuál se va a ir imputado. La maquinaria en este caso. Recuerde que ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos metodologías. Tenemos lo que son los costos directos, cuando usted sabe exactamente a qué costo, a qué centro de costos, lote o cultivo va a estos mantenimientos, usted hace directamente esa imputación a ese centro de costos. Si realmente no sabe a cuál centro de costos es, usted lo que realiza es un criterio de distribución que lo que hace es mandarme como por porcentajes, pues según la configuración del criterio, el valor que corresponde a cada uno de mis cultivos por el mantenimiento de la maquinaria. Esta es como la única pregunta que tenemos en el momento. Ya si tienen más dudas, se pueden comunicar con el departamento de soporte. Muchas gracias por la asistencia. Que tengan un excelente día.